Y yo titulé este mensaje Una derrota cantada. Una derrota cantada. Y lo titulé de esta manera porque cuando ustedes escuchan los análisis o los comentarios de los programas deportivos, o cuando hacen análisis de un partido de fútbol o un partido de básquetbol, o en estos equipos donde hay una competencia directa, se utilizan a veces este tipo de términos, ¿no? Una victoria cantada, una derrota cantada, y se da cuando hay una diferencia considerable entre un equipo y otro. Cuando, por ejemplo, juegan Tigres y Rayados, evidentemente los Tigres son mejores que los Rayados. Pero bueno, esa es otra historia, hermano. Pero lo que voy es que cuando hay un equipo que es mejor, o sea, que tiene mejores jugadores, que tiene mejores estadísticas, que tiene mejores probabilidades que otro equipo, existe ese análisis y evidentemente se dice, ¿sabes qué? Un equipo que tiene más posibilidades, mejores recursos, mejores jugadores, tiene una victoria cantada sobre un equipo que pues definitivamente no tiene los mismos recursos o los mismos jugadores. Y de alguna manera esto se puede relacionar un poco a nuestra vida. Pero para eso quiero platicarte rápidamente como contexto de la predicación, una historia que viene en la Biblia y que muchos de ustedes ya se la saben. De hecho, todos estamos familiarizados con esta historia y es la historia del rey David. Ahora, todos sabemos la parte famosa es el momento en el que David vence a Goliat. Y la verdad es que esa parte de la historia pues tiene un final muy romántico, tiene un final muy, muy heroico, muy épico, ¿no? Es un final donde el más débil vence al gigante, ¿no? Y todos nos sentimos identificados con él porque todos enfrentamos de alguna manera ciertos gigantes que parecen imposibles y el hecho de ser el más débil o el menos fuerte contra el más fuerte y el hecho de ganarle termina siendo algo que inspira o algo que de alguna manera nos podemos sentir rápidamente identificados. De hecho, igual, asumiendo un poquito el tema del deporte, también se utiliza mucho esa comparación, ¿no? Un equipo más débil que le gana a un equipo más fuerte, se hace esa comparación, ¿no? Donde David venció a Goliat. Pero todos sabemos esa historia del rey David. Y bueno, algunos tal vez ya saben o conocen la siguiente parte de la historia, que sinceramente fue una historia demasiado complicada. Es más, yo me atrevo a decir que lo más fácil que tuvo David en su vida fue haber vencido al gigante. Fue lo más fácil. Lo más fácil del proceso real que él vivió fue haber vencido a Goliat. Y ahí está en la Biblia, o sea, ustedes lo pueden ver. Realmente, obviamente sí tuvo su complejidad, obviamente sí tuvo su parte, tal vez su habilidad ayudó en algo, lo que sea. Sin embargo, lo más fácil de lo que vivió para él llegar a ser rey fue haber vencido al gigante. Y es que David estuvo viviendo una etapa demasiado complicada después de haber derrotado a Goliat. O sea, se las vio duras, se las vio complicadas. Realmente David no la pasó nada bien. ¿Qué era lo que sucedía? Que David automáticamente al vencer al gigante, él se convierte en una de las personas cercanas al rey Saúl. Él se convierte en una persona incluso importante en la casa del rey Saúl. Él se convierte en una persona realmente bendecida. Ahora, cuando terminó con Goliat, parecía que él todo lo tenía solucionado. Una de las recompensas por haber vencido al gigante era que le iban a perdonar todos los impuestos. Imagínense que le dieran esa recompensa. No, pues qué padre, ¿verdad? No pagar ni un peso de impuestos. A él y a toda su familia. Y tenía como 8 hermanos, imagínense, todos bien contentos a los hermanos. No, qué bueno. Mi carnal ahí, gracias a él. Y aparte también iba a conseguir chamba porque le dieron, lo hicieron comandante del ejército de Israel. Y poco tiempo después, incluso hasta se convirtió parte de la familia real. ¿Y por qué te platico esto? Porque uno pensaría, oye, David ya la tiene solucionado, ya la hizo. O sea, David ya tiene prácticamente todo para seguir con su propósito, para seguir con su vida y no tener ninguna otra dificultad. Pero ¿qué sucede? Que David, al haber hecho esto tan heroico de haber vencido a Goliat, pues terminó siendo pues algo que la gente empezó a alabar mucho, que empezó a reconocer bastante, que empezó incluso a sonar demasiado. Tanto que había cánticos, y ahí viene en la Biblia, donde decían, oye, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. O sea, ya incluso lo comparaban con el rey Saúl,
Y evidentemente y obviamente eso automáticamente creó una inseguridad en Saúl. Creó un vacío en Saúl, creó una amargura en Saúl, creó algo que lo puso completamente en contra de David. Digo, claro que es obvio, humanamente hablando, pues de alguna manera puede sentirse ese celo. Y más porque pues realmente Saúl pues sí era una persona importante. Imagínate, fue el primer rey de Israel. O sea, era una persona que había logrado algo importante. Y resulta que viene alguien que ni siquiera es parte de la familia real, que ni siquiera es su hijo, que es una persona completamente ajena a la familia real, a sonar más que él. En términos actuales, se hizo más viral David que el mismo Saúl. Y ahora, Saúl, al tener esta amargura, él automáticamente quiso acabar con David. Y en 1 Samuel 18:10, vemos el primer intento de Saúl para matar a David. Y un intento demasiado raro, porque estaba Saúl obviamente atormentado, estaba abrumado, y una de las cosas que hacía como, pues si lo quieren ver como terapia o como forma para relajarse, era que David le tocaba el arpa. De hecho, si saben la historia previa a vencer a Goliat, el primer contacto que tuvo David con el rey Saúl fue ese, que él tocaba el arpa y Saúl se sentía relajado, se sentía, también había algo espiritual ahí dentro donde la presencia de Dios caía y le ayudaba. Pero seguía David con esa chamba y estaba David tocando su arpa y de repente Saúl agarra la lanza y se la avienta. Algunos hijos se sienten así relacionados con eso, ¿no? Me acordé de mi mamá cuando me aventó la chancla. Qué bueno que no tenía una lanza, ¿verdad? Tu mamá, porque si no. Pero fue lo que pasó. Imagínate, él está bien acá, bien a gusto tocando su arpita, ¿no? Acá, imagino bien melodioso y de repente, bolas, que te avienten una lanza. Y ese fue el primer intento. Claro que todo el mundo se sacó de onda, todo el mundo se asustó. Y no paró ahí. O sea, Saúl seguía insistiendo en terminar con la vida de David. Hubo un segundo intento en el que Saúl quiso quitarle la vida a David. Pero esta vez lo quiso hacer un poquito más sordeadón, ¿sí? Lo quiso hacer como que menos evidente que realmente él iba a matarlo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que estaban en guerra con los filisteos y Saúl maquinó todo para decirle a David, oye, ve a la guerra y si regresas te vas a casar con mi hija Merab. Y pues David dijo, no, ¿cómo me voy a casar con tu hija? No soy nadie. Es más, hasta la Biblia utiliza unas palabras así como que soy un perro para ustedes. O sea, no, yo no soy nadie para estar en la familia real. Y David no fue. Y en ese momento se le cebó el plan a Saúl de mandarlo a la guerra porque él pensaba y creía que si iba a la guerra, a David lo iban a matar. Pero después siguió con el mismo plan y le dice, oye, mira, está bien, no te doy a la Merab, pero te doy a mi hija Mical. Y como que a David sí le gustaba Mical, porque sí fue. Como que a la otra no le gustaba tanto y este dijo, no, pues sí, y la Merab también, la Mical también estaba ahí, dijo, no, pues sobres. Entonces, digo, obviamente el sobres no viene en la Biblia, hermano, no vayan a creer que... Entonces, ¿qué pasó? Que David fue a la guerra y lo más intenso de todo es que David regresó y no nada más regresó victorioso. O sea, regresó ganando. Y no nada más le cayó la boca a Saúl, sino que le bajó a la hija. Se casa con Mical. Y dice constantemente en la Biblia que Saúl le tenía miedo a David, ojo, porque sabía que Dios estaba con él. Y luego después de esto, dice la Biblia que Saúl le tenía miedo a David porque estaba Dios con él y porque su familia y su hija lo amaban. O sea, ahora sí que échale más sal a la herida. Ahora sí que échale limoncito al fuego que tienes en la boca. O sea, era demasiado el tema emocional, el tema mental que tenía Saúl y la amargura que cada vez crecía contra él. Pero no se quedó ahí. Hubo un tercer intento. Hubo un tercer intento en el que Saúl le quiso quitar la vida a David. Fue muy similar al primero,
Estaba David tocando el arpa para que se relajara el rey. Vuelve a agarrar la lanza, pero ahora sí, se la avienta directamente a él. Incluso dice la Biblia que se la esquivó y que cayó en la pared y a él no le pasó nada. En ese momento David se asustó. Dijo, ¿saben qué? No, hombre, qué trabajo tan tóxico, mi jefe tan tóxico que está aquí, me voy. En ese momento se fue, se escapó. Claro que Saúl se dio cuenta de que le había regado y obviamente se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Fue y lo buscó. Y cuando fue a buscarlo a su casa, su esposa Mical le había ayudado a David a escaparse. Y David se salió y se escapó de todas esas cosas que él estaba viviendo. Desde ahí empezó una persecución constante de Saúl contra David. ¿Y por qué te platico esta historia? Porque todos, si vemos este relato y vemos desde este punto, cuando David se escapa, cuando empieza la persecución y David se escapa con absolutamente nada, sin absolutamente nadie. Él se va tal vez sin dinero, tal vez sin armas, y estaba todo un ejército de una nación y un rey persiguiéndolo. Y si a todos nos cuentan eso, todos pensaríamos que David iba a vivir una derrota cantada, que David las tenía todas de perder. ¿Qué iba a hacer David enfrentándose a una nación? ¿Qué iba a hacer David enfrentándose a un rey con tanto poder y a la vez con tanta amargura? ¿Qué iba a hacer David? Él estaba cantada su derrota. Pero ojo, no nada más en términos materiales, no nada más en términos de su vida. Lo que más peligraba al momento de escaparse, o lo que tal vez era una derrota cantada al momento de escaparse, o lo que pudo haber sido una derrota cantada al momento de escaparse, fue el no haber cumplido su propósito. Porque ojo, David para ese entonces, él ya había sido ungido como rey. Porque si David se escapaba, y David tal vez pudo haber maquinado su venganza, tal vez pudo haber maquinado su persecución también, tal vez, y ahorita lo vamos a ver, momentos en donde pudo haber acabado con la vida de Saúl, pero si él lo hacía, él iba a cantar su derrota, porque su propósito era aún más grande que su propia vida. Ojo, de David viene Jesús. Si el rey David se le hubiera ocurrido atentar contra su propósito, evidentemente Jesús iba a venir de otra manera, pero no iba a cumplir el propósito real por el cual David incluso había vencido a ese gigante. O sea, su vida peligraba, y claro, es importante, pero su propósito es aún mayor. Y déjeme decirle algo, muchos de los que estamos aquí, lo más fuerte que tú puedes perder es tu propósito. Lo más grande que tú puedes perder es tu propósito. Claro, yo entiendo que existen cosas materiales y existen tal vez, pues obviamente la familia, los hijos, y obviamente eso es importante y obviamente eso es también doloroso. Pero en términos realistas, pues la vida va y viene, ¿no? Pero el propósito se puede quedar. Y me atrevo a decir esto porque yo estoy seguro que estoy aquí parado gracias a que mi abuelito, que ya no vive, y yo estoy aquí cumpliendo también el propósito de mi abuelo. Esta iglesia se construyó gracias a una persona que también ya no vive, el apóstol Alfredo Ferrara, pero que él creyó en la visión de nuestro pastor. Y si estamos aquí, es gracias al propósito de personas como ellos. Te digo esto porque tu propósito va a trascender generaciones. Y es importante que tú consideres desde ya así de importante tu propósito. Y que tu propósito no sea una derrota cantada. Al contrario, tu propósito sea una victoria cantada. Que cuando te vean digan, no, los hijos de esta persona, no, como decimos los chavos, la chaviza, la van a romper, ¿no? No, los hijos de este hermano, no, van a ser bien machines en el reino de Dios. O esa persona va a trascender, esa persona va a hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el propósito se convierte en una victoria cantada. David tenía una derrota cantada.
por los dos lados, por su vida, pero también por su propósito. No se veía cómo él iba a cumplir su propósito. Pero ¿qué pasó? David tenía ciertas características y que son características que nosotros debemos de aprender a él. Y que si nosotros visualizamos y analizamos nuestra vida y filtramos nuestra vida con estas características, estoy seguro que de alguna manera nosotros vamos a evitar una derrota cantada. Una derrota cantada es manipular el propósito y la voluntad de Dios para tu vida y para la vida de tus generaciones. Esa es una derrota cantada. Que tú quieras adelantarte al propósito, que tú quieras hacer las cosas con tus propias fuerzas, que quieras hacer las cosas con tus propias habilidades y todo eso. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios con tus propias fuerzas, es una derrota cantada. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios en el tiempo que no es correcto, es una derrota cantada. Por eso es importante que nosotros siempre estemos filtrando nuestra vida con esto que te voy a compartir a continuación. Entonces, ¿qué hacer para evitar una derrota cantada? ¿Qué hacer? Y aquí vemos algunas características que te platico del rey David. La primera es que David no se amargó. Algunos se acordaron de alguna vecina, ¿verdad?, que tienen ahí, o de alguna hermana que conocieron, que dices, no, a esta hermana le pasó y se amargó. Y sabes, es que evidentemente todos vamos a pasar por procesos difíciles, por temas difíciles. Pero aquí el reto es que nosotros, a pesar de los problemas y a pesar de las cosas difíciles, nosotros podamos seguir cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Aún y a pesar de la persecución o aún y a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor que es negativo, nosotros podamos cumplir el verdadero propósito que Él tiene para nosotros. Y lo primero que entra en nuestras vidas cuando algo malo nos sucede es la amargura. Es lo primerito que quiere entrar. Es el que ya está ahí en la puerta y cruzado las brazos esperándote y llegó temprano la amargura y para entrar a tu corazón. Es lo primero que quiere entrar cuando existe un problema. Pero el problema es que la amargura es un combustible que quema nuestro corazón. La amargura es ese combustible que hace que nuestro corazón explote. O sea, la amargura es como cuando hay tantito gas y a alguien se le ocurre prender un cerillo o algo y de repente como que explota. Es eso. O sea, la amargura entra y cualquier cosita que sea un problema hace que explote nuestro corazón, hace que nuestro corazón se envenene. Y quiero pensar que realmente David la pasó muy mal, porque sí, o sea, imagínate, no nada más te está persiguiendo el rey, o sea, lo está persiguiendo el rey, lo estaba persiguiendo una nación entera, y aparte el rey era su suegro. O sea, ese chiste de que no, los hombres que tienen hijas que dicen, no, yo cuando ya tengo mi rifle y no sé qué, pues imagínate, Saúl lo estaba persiguiendo con un ejército, te están ganando. Imagínate, estaba siendo perseguido por su suegro y por el rey. O sea, realmente la estaba pasando muy mal. Emocionalmente hablando, materialmente hablando, realmente él tenía un problema muy grande. Pero a pesar de que él la estaba pasando muy mal, nunca dejó que la amargura entrara a su corazón. Nunca dejó que su corazón se amargara. Y eso lo podemos comprobar en 1 Samuel 24. Y quiero que leamos del versículo 1 al 7. Y este es un relato muy interesante y ustedes ya lo conocen. Ustedes incluso tal vez ya han escuchado de él, pero quiero que lo leamos. Dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel. O sea, 3,000 soldados y selectos. O sea, no cualquier cabillo que tenían ahí. No, eran soldados y de los buenos. Y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Dice el versículo 3, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Versículo 4, ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees.
Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. David tenía la oportunidad perfecta para vengarse, para terminar con todo de una vez. O sea, Saúl estaba, por decirlo de alguna manera, estaba haciendo del baño. Y en ese momento David pudo haberlo matado. David pudo haber hecho algo para ya terminar con esta persecución y con todo lo que estaba sufriendo. Pero dice la Biblia que él no lo hizo. Aún y a pesar de que estaban todos sus hombres diciéndole: ya, órale, es tu oportunidad, dale. Es más, hasta se aventaban acá un dicho medio como que medio bíblico, ¿no? Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. O sea, él tenía acá a sus vecinas acá diciéndole: no, sí, déjalo. O sea, prácticamente estos hombres lo estaban amargando a David. Le estaban metiendo amargura en su corazón. Le estaban diciendo: ya, es tu oportunidad. Es más, hasta dice el Señor que hagas con él lo que tú quieras. Y David en ese momento tuvo que tomar una decisión. Y lo más impresionante es que David no lo mató. Pero déjame decirte algo. Lo más impresionante de todo no está ahí. Lo más impresionante de todo es que tiempo atrás, antes de llegar a esa cueva, a ese momento en donde él le cortó el manto a Saúl, pasó algo más interesante. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 21 de Primera de Samuel, versículos 8 y 9, vamos a leerlo, pero como contexto te platico que él al escapar llegó a la tierra de Nob, que es era como una tierra conocida porque ahí estaban los sacerdotes de Israel. Y ahí se encontró, fue directamente con el sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech, esta persona, pues era como que de los más importantes y fue directamente con él, pero fue como que con una historia un poquito inventada, porque él pues obviamente temía por su vida. Entonces fue y le dijo: no, es que el rey David mandó el secreto acá, pues acá sordeado, para que no le digas a nadie, y nada más tú y yo y ya, y nada más mandó a mí y ya se acabó. Pero dame algo de comer, y ya, pues ahí le dan algo de comer. Y luego le dice él, que es lo que viene en el versículo 8 y 9, y vamos a leerlo. Dice: David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Es lo que te decía, como que estaba como que inventando un poquito la historia para poder sacar, pues poder huir de ahí, ¿no? Y después Ahimelech le dice: solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Elá. Le contestó el sacerdote: está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David, dámela. ¿Y por qué te platico esto? Porque si él se escapó y se escapó con absolutamente nada, significa que él no tenía ni un arma ni nada, ¿sí? Y la única arma que tenía después de haberse escapado era nada más y nada menos que la espada con la que le había cortado la cabeza a Goliat. Ahí dice en la Biblia, no me lo estoy inventando, no. Ahí está, era lo único que tenía como arma. Y me imagino que esa espada era muy especial por muchos sentidos, ¿no? Para empezar, fue la espada que le dio acá la fama, ¿no? Que le dio acá el reconocimiento. Fue la espada con la que hizo algo bien heroico. Y además, me imagino que la espada estaba bien, pues bien conservadita. Me imagino que era muy buena espada y que, pues evidentemente la iba a usar él para poder seguir peleando contra quien tuviera que seguir peleando. ¿Por qué te digo esto? No lo voy a asegurar porque no lo dice exactamente así la Biblia. Pero yo me imagino, y para mí tiene mucho sentido que así sea, que probablemente que la espada que pudo haber usado para matar a Saúl hubiera sido la espada con la que mató a Goliat. Porque ya después no dice nada más, no dice que cambió de espada, no dicen ya ninguna referencia acerca de eso. Para mí suena lógico, para mí tiene sentido. Digo, si era la única que tenía, si era la única que había conseguido, probablemente la misma espada que le había dado tantas bendiciones hubiera sido la espada
con la que con amargura le hubiera quitado la vida a Saúl. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros recibimos muchas bendiciones, recibimos muchos favores de parte de Dios, recibimos tantos milagros de parte de Dios, pero si nosotros no cuidamos nuestro corazón, ese milagro puede ser la causa por la cual probablemente nos alejemos de Dios, probablemente nos alejemos de la iglesia, probablemente le hagamos daño a alguien más. Ojo, si uno no cuida su corazón, si uno deja que la amargura entre a su vida. Porque ustedes han recibido cosas de parte de Dios. Estoy seguro que han recibido cosas de parte de Dios. Estoy seguro que algunos pueden decir, ¿sabes qué? Dios me dio el milagro de tener a mi hijo. Estuve batallando para tener hijos y ahora ya lo tuve. Y resulta que el hijo es la excusa por la cual ya no vienes a la iglesia. Ya el hijo tiene 12 años y ya no viene. No, es que todavía está chiquito. No, ya no sé. Es que tenemos muchos problemas financieros, pero de repente Dios me dio un trabajo donde me pagaban muy bien, o me dio la idea de un negocio donde empecé a prosperar, y ahora resulta que no puedes venir a la iglesia porque tienes mucho trabajo, tienes muchas cosas que hacer. Ojo, no estoy diciendo que seamos irresponsables, al contrario, estoy diciendo que si para ti Dios es una prioridad, tú tienes que organizar tu tiempo lo más que puedas para darle a Dios lo que le corresponde a Dios. De tiempo, dinero y todo. Pasa mucho con los jóvenes que nos dicen, ay, ora por mí para que pase el examen de la uni. Y ahí estábamos ayunando, ¿no? Que pase el examen de la uni. Ves sus calificaciones y ayunas 3 días porque no. Viene la mamá, el papá, el abuelo y todos, ora, por favor, ora por mi nieto. Y oras por ellos y sucede el milagro. Pasan a la uni, pasan a la facultad a la que querían. Y ahora resulta que no pueden venir al grupo de jóvenes porque tienen mucha tarea. Alguien se desinfló por ahí. Es la realidad, hermanos. Y digo esto porque tal vez dices, bueno, pero ¿qué tiene de malo si de repente tengo que faltar porque me salió tarea, trabajo, lo que sea? Digo, tal vez hay excepciones y hay momentos en donde probablemente pudiera pasar que sea realmente difícil venir y es parte de la responsabilidad que uno tiene, pero vuelvo a lo mismo. Si uno realmente ama a Dios y quiere cumplir el propósito de Dios para su vida y quiere realmente hacer lo que Dios quiere para su vida, va a hacer todo para poder cumplir con Dios de todas a todas. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón de la amargura. Porque si uno empieza a anteponer sus bendiciones y deja que este fenómeno que les estoy platicando suceda, entonces tu propósito trae una derrota cantada. Tu propósito viene con una derrota cantada. Probablemente no vas a cumplir lo que Dios ha preparado para ti, porque tú mismo estás provocando que tus bendiciones sean las que te detengan. Así como David, probablemente, y hago énfasis en el probablemente porque les digo, no estás así como que tal cual hay en la Biblia, pero para mí es lo más lógico. Probablemente con su espada, con esa espada tan especial que lo llevó a ser lo que era, con esa espada pudo haber dejado que la amargura entrara a su corazón, pero no lo permitió. Nosotros también tenemos que cuidar eso en nuestra vida. Número 2, segunda cosa que tenía David, él tenía un respeto a la voluntad de Dios. Y hago énfasis en la R, respeto. Tenía un respeto impresionante a la voluntad de Dios. Él realmente valoraba lo que era la voluntad de Dios. Y algo que sucede muy recurrentemente en nuestras vidas, cuando algo malo sucede, o en general a veces, es la falta de respeto hacia la voluntad de Dios. Y una forma de faltarle al respeto a la voluntad de Dios o de no tener respeto hacia la voluntad de Dios es priorizando nuestra propia voluntad, es priorizando nuestros propios deseos, es haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas. En el relato que vimos anteriormente podemos ver esto, en el relato donde él le corta un pedazo del manto. Sin embargo, pocos hablamos de una segunda ocasión, o poco se trata de esta segunda ocasión en la que David pudo haber matado a Saúl. Porque hubo una segunda ocasión en la que él pudo haberlo matado. Tuvo una segunda oportunidad. Y esta es un poco similar, pero ahora
Saúl se da cuenta de dónde estaba David, sabe su paradero, entonces él manda igual a 3,000 hombres junto con él para estar ahí cerca de David, y llega un punto en el que se ponen su campamento cerca de donde estaba David, y como que les llegó la noche, ya estaban muy cansados y se quedaron todos absolutamente dormidos. De hecho, dice la Biblia, me parece algo muy interesante, de hecho lo vamos a leer, que Saúl, imagínense, estaba él acostado y al lado de él estaba acostado como su comandante, Abner, y alrededor estaba su guardia. Pero imagínense, los guardias estaban dormidos. No, pues bien chida la seguridad, ¿verdad? Bien padre, no, sí, pues bien rodeado, pero bien dormidos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que David sabe, porque él como que tenía informantes que le decían qué es lo que estaba haciendo Saúl, y él sabe que Saúl está ahí. Entonces, él manda unos espías, pero después él va directamente hacia ese campamento, y eso es lo que quiero que leamos. Dice 1 Samuel 26, versículos 7 al 9. Dice, entonces David y Abisai fueron directamente al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. O sea, Abisai era el acompañante. Déjeme que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No harán falta darle dos. O sea, el Abisai bien guerrero, dijo, no, hombre, ahorita con una lanza lo mato y ya lo entierro ahí en la tierra. Bien, estaba con mucho odio, ¿no? Después dice el versículo 9, no, dijo David, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Una segunda oportunidad. Igual ahí estaba la vecina diciéndole, ahí está, mátalo. Es más, yo lo mato para que tú no lo mates, pero yo lo mato. Y no, dijo, no lo mates. Y me encantan las palabras porque dice, Dios me libre de matar al ungido del Señor. Él va a morir de alguna manera. O lo va a herir, o lo van a matar en batalla, o se va a morir de viejo. Pero yo no lo voy a matar. Y él tenía este respeto por la unción que estaba sobre la vida de Saúl. Un respeto impresionante. Pero ¿sabes por qué tenía ese respeto? Porque la misma unción que tenía Saúl sobre su vida era la misma unción que tenía David sobre su vida cuando fue ungido como rey. El mismo aceite que le pusieron a Saúl en su cabeza, el mismo profeta que ungió a Saúl en el nombre de Dios como rey, fue el mismo, y fue el mismo aceite con el que ungieron a David en el nombre de Dios. Él sabía que si él atentaba contra el ungido de Dios, o sea, contra la unción de Dios, él estaba atentando contra su propia unción. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros se nos hace bien fácil caer en pues es que es lo justo, pues es que es lo que corresponde, y es que me tienen que hacer justicia, y como que algunos a veces caemos en estos prejuicios y paradigmas, y a eso me refiero con hacer las cosas con nuestra propia voluntad o con nuestras propias fuerzas. Hay veces que nosotros tenemos semanas pidiéndole a Dios algo y vemos que tal vez no vemos una respuesta, y ahí andamos buscando y dándole, de alguna manera haciendo todo lo posible en nuestras propias fuerzas para obtener algo que Dios probablemente ya tenía preparado para ti en algún momento muy específico. Eso es faltarle el faltarle el respeto a la voluntad de Dios. Pero David nunca cayó en eso. David dijo, no, yo tengo la misma unción que él. Él va a morir, pero no va a ser con mis propias manos. Hasta que él muera, yo voy a ser rey. Hasta que se acabe la vida de ese hombre, yo voy a ser rey. Y a mí me parece impresionante eso. Porque hay veces que nosotros pensamos que tal vez porque ya tenemos cierta madurez espiritual, porque ya tenemos cierta madurez o cierto recorrido en la vida cristiana, y hay veces que nosotros nos atrevemos a faltarle el respeto a la voluntad de Dios, incluso a través de nuestros pastores, incluso a través de nuestros líderes. Y ojo con esto,
no significa que probablemente Dios a ti te haya dado algo muy especial. Pero el ejemplo que nos da David aquí de lealtad, donde Saúl evidentemente la estaba regando Saúl. Saúl estaba equivocándose. O sea, Saúl de verdad estaba haciendo todo para perder su reinado. O sea, Saúl de verdad estaba equivocado. Pero aún así David dijo, no, aunque él esté equivocado, yo nunca me voy a levantar en armas contra ese hombre. Ojo con esto, David nunca se levantó en armas contra Saúl. Saúl sí lo hizo, pero él nunca lo hizo. Y a pesar de que ya vimos 2 intentos, 2 oportunidades en las que pudo matarlo, y es más, en esta última pudo haberse hasta sentido más glorioso porque lo hizo enfrente de sus soldados, pero no lo hizo, porque él respetaba la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que respetar la voluntad de Dios. Y sabes, hay veces en las que probablemente nos vamos a sentir topados, o probablemente pueda haber algún error porque somos humanos, y definitivamente puede haber un error de parte de muchas personas, y a lo mejor te sientes topado por eso. Pero déjame decirte algo: si tú le tienes un respeto a la voluntad de Dios, sé obediente, sigue, prosigue. Dios va a cumplir ese propósito y eso que ya te prometió. Pero respeta siempre la voluntad de Dios. O sea, Saúl fue ungido por Dios. O sea, Saúl no era cualquier persona. Saúl era una persona, o sea, a pesar de sus errores, Dios lo había ungido. Y sabes, eso para David era suficiente razón para él no tomar justicia por sus propias manos, para él no adelantarse y hacer las cosas con su propia voluntad. Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a esperar a que realmente se cumpla la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de él. Pero hubo una tercera cosa. Hubo una tercera cosa que David hizo. Y es que David esperó al tiempo correcto. Después de que no dejó que la amargura entrara a su vida, después de que él respetó la voluntad de Dios, esperó el tiempo correcto. ¿Por qué te digo esto? Porque tiempo después, específicamente en el capítulo 31 de 1 Samuel, ustedes lo pueden leer, Saúl muere en batalla. O sea, estaba en una guerra y lo mataron, junto a sus hijos mayores. Pero lo interesante es que no murió el hijo menor de Saúl, que se llama Isboset. Y de alguna manera, por cultura, por tradición, digo, pues era el primer rey, de alguna manera no existía una tradición en el mismo reinado, pero pues no, yo creo que si has escuchado algo de historia sobre reinos y sobre reyes y todo eso, sabes que pues la persona que sigue es por linaje. O sea, el hijo mayor que esté vivo es el que sigue como rey. Y en ese momento, cuando Saúl muere, sucede algo bien interesante en el pueblo de Israel. Como que se divide en 2. ¿Sí? Digo, por no meternos tantos detalles. Algunas tribus le dijeron a David, ¿sabes qué? Tú vas a ser nuestro rey. Entonces, dice la Biblia literalmente que él se convirtió en el rey de Judá. No se convirtió en el rey de Israel. Y por otro lado, Isboset estaba en la contraparte, como que en la parte que estaban con Saúl, como los que eran más leales a Saúl. Entonces, como que el reino estaba dividido. Eso lo vemos, déjenme leer exactamente dónde, para que me crean, no vayan a decir que, no, hombre, Isaías está inventando unas cosas. Eso está en 2 Samuel 2, cuando él lo hacen rey de Judá. Y después en 2 Samuel 3 es cuando, te digo, en el capítulo 3, cuando él toma Isboset toma el reinado o el lugar de su papá, y comienza una guerra entre los hombres de David, o sea, el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Sí? Empieza una guerra, y dicen que era una guerra intensa, o sea, sí estuvo muy, muy intensa, porque evidentemente todos querían tener pues un poder, ¿no? Querían tener el control de absolutamente todo. Sucede que pues David evidentemente era superior. De hecho, como que David iba ganando la guerra, David le iba mejor en las batallas, y pues bueno, prácticamente él ya estaba como que ganando, ¿no? Y hubo un atentado contra Isboset, o sea, el hijo de Saúl, y 2 jóvenes, que eso viene en 2 Samuel 4, 2 jóvenes, uno que se llama Baana y Recab, eran 2 hermanos. Se les hizo buena idea ir a donde estaba Isboset, a su casa, y matarlo. Fueron estos 2, lo mataron.
y un poquito sangriento, pero le cortaron la cabeza. Y llegaron estos dos bien contentos con David. David, mira. Y pues uno pensaría, no, pues ya, se terminó la guerra, ¿no? Se terminó la lucha. Ya, David, pues ya ganó. Ya mataron al mero mero de la otra parte. Pero en ese momento David, dice en la Biblia, que se enojó. Y les dijo, ¿quién son ustedes para quitarle la vida a él? Al hijo del ungido de Dios. ¿Quiénes son ustedes? Y como represalia los mató a ellos dos. Y a lo mejor algunos pensarían que injusto, ¿no? Digo, pues le hicieron el favor. Pero ahí lo que nos estaba demostrando David es que él iba a esperar al tiempo correcto. Mientras hubiera un hijo de Saúl, que por tradición, que por cultura o por leyes incluso, tal le correspondía seguir siendo rey. Mientras hubiera alguien con la sangre de Saúl, él no iba a tomar el reino de Israel. Él no se iba a convertir en rey de Israel hasta que estuviera el último hombre, hasta que muriera el último hijo de Saúl. Eso es esperar el tiempo correcto. O sea, obviamente cuando eso sucedió, las tribus que estaban con Isboset se unen con David y pues ya David se convierte en el rey de Israel. Pero la reacción de decirles, ¿por qué se adelantaron? Eso no te correspondía hacerlo a ti. Es más, probablemente no lo dice la Biblia, pero David hubiera dicho, ni siquiera me correspondía a mí. Ese hombre, o sea, yo iba a ser rey hasta que esa persona muriera, pero no por mis propias manos. Hasta que Dios quisiera. Y probablemente Dios quiso en ese momento, probablemente era el tiempo correcto, pero ahí vemos un corazón de parte de David de esperarse el tiempo correcto. Si tú te adelantas al propósito de Dios, tienes una derrota cantada. Si tú quieres adelantar las cosas en tu vida, en el propósito de Dios, tu derrota está cantada. Pero por el contrario, si tú cuidas tu corazón de la amargura, si tú respetas la voluntad de Dios y si tú esperas al tiempo correcto, tú tienes una victoria cantada. Todas las promesas que Dios hizo a tu vida, todas las cosas que Dios te prometió, todas las cosas que Dios ya dijo que iba a hacer en tu vida, todos los milagros que estás esperando van a suceder siempre y cuando cuides tu corazón de la amargura, respetes la voluntad de Dios y esperes al tiempo correcto. Si Dios te llamó a ir a las naciones, espera el tiempo correcto. Dios va a poner los medios y va a poner las cosas para que tú te puedas ir a las naciones. Si Dios te llamó a poner un negocio, una empresa y que seas de influencia en el reino, en esa área, espera el tiempo correcto para que seas esa influencia, seas una influencia correcta. Si Dios te llamó a la política, te llamó a lo que sea, si Dios puso un llamado en tu corazón muy específico y hizo una promesa a tu vida, espera al tiempo correcto. No trates de adelantar las cosas porque probablemente estés cantando tu derrota. Sin embargo, si tú esperas al tiempo correcto y cuidas tu corazón de la amargura y respetas la voluntad de Dios, tu victoria está cantada. El tiempo correcto de Dios no es una fecha, hermanos. El tiempo correcto de Dios es una temporada en donde tú estás listo para recibir todo aquello que Él tiene para ti. Así que yo le pregunto, ¿quiere una victoria cantada o quiere una derrota cantada? Yo estoy seguro que queremos una victoria cantada.